Aqui está o roteiro com as 4 correções integradas de forma fluida, sem alterar estrutura, tom, CTAs ou contagem de palavras. ¿Por qué el ADN japonés es tan diferente al de cualquier otra población? Durante décadas, la respuesta pareció obvia. Los japoneses son un pueblo antiguo, arraigado en sus islas desde tiempos inmemoriales, una civilización que evolucionó en soledad, aislada por el mar, forjando su carácter sin grandes interrupciones externas. Los libros de texto lo confirmaban, los museos lo celebraban, y tenía todo el sentido del mundo. Si vives en archipiélago, rodeado de océano, ¿quién va a llegar a reemplazarte? Pero el ADN tiene otra versión de esa historia, porque en los últimos años, los genetistas que han extraído material genético de esqueletos enterrados en todo el archipiélago japonés han descubierto algo que ningún arqueólogo anticipó. Los japoneses modernos no descienden en su mayoría de los primeros habitantes de esas islas. Su genoma fue reformado al menos 2 veces, de manera dramática, y las personas que hoy viven en Japón comparten una fracción sorprendentemente pequeña de su ADN con quienes construyeron los primeros grandes asentamientos que todavía visitamos. La pregunta es, ¿cómo desaparece genéticamente una población entera? No una vez, sino 2. ¿Y cómo nadie lo notó durante miles de años? Para entender lo que el ADN derribó, hay que entender cuánto peso tenía la historia anterior. Desde los años 90, los estudios de ADN mitocondrial, el que se hereda exclusivamente por vía materna, mostraban que los japoneses modernos portaban haplogrupos únicos, como el N9B y el M7A, linajes prácticamente ausentes en el continente asiático. Era una señal inconfundible de aislamiento, de continuidad. Los investigadores concluían que Japón era, en términos genéticos, una isla de la historia humana. Y luego estaba el cromosoma Y. El haplogrupo D1B1, transmitido de padres a hijos, es dominante en Japón y casi inexistente en el resto del este de Asia. En Corea apenas aparece. En China continental tampoco, solo en Japón y en algunos grupos del Tíbet en proporciones menores. La conclusión parecía sólida. Los japoneses eran herederos directos de un linaje profundo e intacto. Pero había un problema escondido en el método. El ADN mitocondrial y el cromosoma Y representan cada uno una sola línea de descendencia, una entre miles. Pueden demostrar que un linaje sobrevivió. No pueden decirte cuánto de la población que lo rodeaba fue reemplazada. Es como encontrar un ladrillo original en una pared completamente reconstruida y concluir que la pared nunca fue tocada. Las herramientas del siglo XX podían ver hilos de continuidad. Eran ciegas a las rupturas entre ellos. La primera grieta llegó desde una concha. En la costa de la prefectura de Aichi existe un sitio llamado Ikawazu, un yacimiento de conchas del periodo Jomon, esa cultura de cazadores-recolectores que habitó el archipiélago japonés durante más de 10.000 años. De sus suelos húmedos y ricos en carbonato, los investigadores extrajeron huesos extraordinariamente bien conservados. Y de esos huesos, del hueso petroso del oído interno, la parte más densa y resistente del esqueleto humano, extrajeron ADN. Lo que encontraron fue desconcertante. Los individuos Jomon no se parecían genéticamente a ninguna otra población del este de Asia. No a los chinos, no a los coreanos, no a ninguna población del sudeste asiático. Su ADN indicaba una divergencia de las poblaciones continentales que los genetistas fechan entre 20.000 y 15.000 años atrás. Ese fue el momento en que el nivel del mar subió al final de la última glaciación, y el archipiélago japonés quedó rodeado de agua. Los habitantes de esas islas quedaron atrapados en un experimento de aislamiento genético sin precedentes en toda Asia. Durante miles de años evolucionaron solos, y lo que resulta aún más llamativo, su tamaño poblacional efectivo fue extraordinariamente pequeño durante varios milenios. Las estimaciones genéticas apuntan a una comunidad de apenas unos pocos miles de individuos en su punto más bajo. Un grupo reducido, extraordinariamente homogéneo entre sí, pero con un genoma tan distante del continente que los genetistas lo describen como una rama única en el árbol de la humanidad. Y entonces apareció un dato que nadie esperaba. A diferencia de otras poblaciones del este de Asia, los Jomon mostraban niveles llamativamente bajos de ADN de los denisovanos, los parientes extintos de los humanos modernos. Sus vecinos continentales cargaban más de esa herencia arcaica. Los Jomon, no. El aislamiento había borrado también esa huella. Piensa ahora en Sanai Maruyama, un asentamiento Jomon en la prefectura de Aomori, al norte de Japón. No es una tumba ni un monolito, es una ciudad. Estuvo habitada de forma continua durante unos 1.700 años, entre aproximadamente el año 3.900 y el 2.200 antes de nuestra era. Sus constructores levantaron estructuras de madera de gran escala,
con pilares de castaño de hasta 1 metro de diámetro. Organizaron el espacio en patrones que implican planificación deliberada y produjeron objetos de jade traídos desde decenas de kilómetros de distancia. La gente que construyó Sanai Maruyama no era un grupo de nómadas dispersos. Era una sociedad compleja, con jerarquías internas y redes de intercambio que cruzaban el archipiélago. Y los análisis de ADN antiguo de sitios Jomon similares muestran que estos individuos pertenecían a una continuidad genética notable. El mismo haplogrupo DV1 aparece en restos Jomon de Hokkaido a Kyushu, separados por miles de kilómetros y miles de años. Una población que, por todo lo que el ADN puede medir, se mantuvo extraordinariamente cohesionada durante milenios. Sus descendientes culturales construyeron Sanai Maruyama, alinearon estructuras hacia el cielo y dejaron un registro de sofisticación que tardamos décadas en reconocer. Pero lo que nadie anticipaba era lo que vendría después de ellos. Alrededor del año 1000 antes de nuestra era, algo comenzó a cambiar en las costas del norte de Kyushu. Llegaron agricultores, gente que traía el cultivo de arroz inundado, herramientas de metal y un genoma que no coincidía con ningún Jomon. Venían de poblaciones del noreste asiático continental, emparentadas con grupos que habitaban la actual Corea y el norte de China, y llegaban a través de la península de Corea. Cuando cruzaban el estrecho, no traían solo semillas y bronce. Traían consigo un linaje genético completamente diferente. Este fue el inicio del periodo Yayoi, el ADN antiguo del sitio de Doiga-hama, en Yamaguchi, una de las ventanas más claras a esa era, confirma la escala de la transformación. Los individuos Yayoi ya muestran una mezcla clara, parte Jomon, parte noreste asiático. El proceso no fue una invasión con vencedores y vencidos, al menos no según los huesos. Fue algo más parecido a una absorción demográfica. Los agricultores podían sostener poblaciones mucho más grandes que los cazadores-recolectores. Generación tras generación, la proporción cambió. Pero aquí está el giro que pocos esperaban. El periodo Yayoi no es el capítulo más dramático, ni siquiera es el final, porque durante el periodo Kofun, la era de las grandes tumbas imperiales que todavía dominan el paisaje de Nara y Osaka, entre los siglos III y VII de nuestra era, llegó una segunda oleada continental, distinta del primer grupo Yayoi, un componente del este asiático, genéticamente relacionado con poblaciones de la cuenca del río Amarillo, que se integró al archipiélago durante la formación del Estado imperial. Los 3 individuos Kofun, analizados en el estudio de Science Advances de 2021, se agrupan genéticamente con los japoneses modernos, no con los Yayoi y ciertamente no con los Jomon. Eso implica algo fundamental. No fue el Yayoi quien forjó el genoma contemporáneo japonés, fue el Kofun el que fijó la imagen final. El resultado es que el japonés moderno tiene, en promedio, alrededor del 10% de ascendencia Jomon. El resto llegó después. La gente que hoy camina por Tokio comparte mucho más ADN con las poblaciones del este asiático continental que con los constructores de Sanai Maruyama. Antes de ver qué revelan los datos más recientes sobre cómo ocurrió exactamente esa transformación, si esta historia oculta del archipiélago japonés te fascina, suscríbete para no perderte los próximos videos. Lo que la ciencia está descubriendo todavía cambia el mapa. En noviembre de 2024, un equipo liderado por Kenichi Yamamoto, de la Universidad de Osaka, y Yukinori Okada, de la Universidad de Tokio, publicó un estudio en Nature Communications que cambió la escala del debate. No analizaron decenas de genomas. Analizaron 171.287 individuos japoneses contemporáneos del Biobank Japan, combinados con genomas antiguos de individuos Jomon, Yayoi y Kofun. Era el estudio más grande jamás realizado sobre el origen genético del pueblo japonés. Los resultados confirmaron el modelo tripartito con una precisión sin precedentes. Los 3 componentes ancestrales, Jomon, noreste asiático y este asiático, están presentes en prácticamente todos los japoneses modernos estudiados, pero no en las mismas proporciones en todas partes. La variación regional es real y significativa. Y entonces apareció el dato que nadie buscaba. El estudio detectó largas secuencias del genoma de origen Jomon que todavía se conservan intactas en el ADN moderno. Cuando 2 poblaciones llevan decenas de miles de años mezcladas, esas secuencias se fragmentan por recombinación. Cuando la mezcla es relativamente reciente, se mantienen largas. En los japoneses modernos, esas huellas Jomon todavía están ahí, sin descomponerse del todo. Son como páginas antiguas dentro de un libro que alguien intentó reemplazar. Siguen apareciendo entre las nuevas. Más aún, ese componente Jomon en el genoma moderno está asociado estadísticamente con una elevación del índice de masa corporal, no como determinismo. Un individuo con más ADN Jomon no está condenado a nada, y los individuos siempre se desvían de los promedios poblacionales.
sino como una señal de que esas secuencias antiguas todavía interactúan con la fisiología moderna. El pasado Jomon no es solo historia arqueológica. Todavía habita en el cuerpo de sus descendientes lejanos, pero no todo está resuelto, ni siquiera cerca. El primero y más acalorado debate es sobre el mecanismo del reemplazo. El ADN prueba que ocurrió, no prueba cómo. ¿Fue violencia sostenida? El registro arqueológico no muestra evidencia masiva de conflicto. ¿Fue una pandemia que diezmó a los Jomon mientras los recién llegados tenían inmunidad? Es una hipótesis que circula entre genetistas, pero sin prueba directa. ¿O fue simplemente que los agricultores podían sostener familias más grandes y con el tiempo la demografía hizo el trabajo silenciosamente? Los datos de un artículo publicado en enero de 2026, basado en individuos del sitio de Neshiko, en el norte de Kyushu, complican aún más la imagen. Los investigadores encontraron que hacia el periodo Yayoi temprano ya coexistían individuos con casi 100% de ascendencia Jomon junto a otros que mostraban mezcla clara. La hibridación no fue uniforme ni instantánea. Empezó en las costas y se extendió hacia el interior durante generaciones. En algunas regiones, los Jomon sobrevivieron como comunidades relativamente puras durante siglos, después de que la mezcla ya había avanzado en otros puntos del archipiélago. Segundo debate. ¿Cuánta ascendencia Jomon quedó realmente? El promedio del 10% para el Japón continental es eso, un promedio. Hay una variación individual significativa que los estudios de gran escala apenas empiezan a mapear con precisión. Tercero, la llegada del ADN continental durante el Kofun y su relación con las élites imperiales. Los textos históricos japoneses de esa época son escasos o de difícil interpretación. El ADN señala que algo cambió radicalmente en la composición genética durante ese periodo, pero si ese cambio llegó con migrantes de comercio, con asentamientos militares o con la expansión de una red política desde el continente, escapa por ahora al secuenciador. Todo esto cobra una dimensión diferente cuando miramos a los japoneses contemporáneos en el mapa. Las poblaciones de Okinawa y las islas Ryukyu al sur conservan una proporción de ascendencia Jomon notablemente mayor que las del Japón continental. El contacto con las oleadas continentales llegó antes y con más intensidad a Honshu y Kyushu. Las islas más remotas al sur preservaron durante más tiempo una herencia más antigua, y luego están los Ainu, el pueblo indígena de Hokkaido. Estudios genómicos estiman que alrededor del 70% de su ADN nuclear proviene directamente de los Jomon. Son, en ese sentido, los custodios vivientes del genoma más antiguo del archipiélago. El mismo linaje mitocondrial NT9B, que domina en los restos Jomon de Hokkaido, aparece en los Ainu modernos, con una frecuencia que no tiene paralelo en ninguna otra población del mundo. Lo que el gradiente genético del Japón actual revela no es una nación uniforme, sino un palimpsesto, una superposición de capas escritas y reescritas en el genoma a lo largo de cientos de generaciones. El norte conservó más de lo antiguo. El centro y el sur absorbieron más de lo nuevo. Y las fronteras entre esas capas, aunque invisibles a simple vista, todavía se pueden leer en el ADN de las personas que viven allí hoy. Si esta historia del archipiélago japonés te dejó pensando, suscríbete para seguir explorando los misterios que el ADN antiguo está revelando. Hay más capas por desenterrar. La gente que construyó Sanai Maruyama no es la ancestral mayoritaria de los japoneses de hoy. Los que llegaron con el arroz Yayoi tampoco cuentan la historia completa. Y las tumbas Kofun que muchos asocian con el origen de la nación albergan un genoma que llegó del continente en una tercera oleada, que durante siglos fue invisible. Lo que eso deja abierto no es una pregunta de laboratorio. Si una población puede ser reformada casi por completo 2 veces en 10.000 años, y los descendientes de esas oleadas sienten que pertenecen profundamente a esa tierra, al idioma, al paisaje, a los rituales, ¿qué es realmente lo que hereda un pueblo? ¿Los genes? ¿El suelo que pisaron sus antepasados? ¿O algo que ningún secuenciador del mundo puede medir todavía? Déjalo en comentarios.